invasión de Ucrania, el cambio de postura de la administración Trump, son factores que han acelerado la discusión sobre la autonomía estratégica de Europa, la necesidad de un mayor gasto en defensa. Bruselas y los socios han reaccionado articulando herramientas que están desarrollándose y por llegar para mejorar esa potencia de la industria defensiva, tanto en el conjunto de la Unión Europea como en España. Se han puesto cifras, algunas muy altas sobre la mesa, pero no tenemos claro ni siquiera la cantidad que garantiza una defensa eficaz, ni qué industria y enfocada en qué aspectos podría ser garante de esa autonomía estratégica. Cuestiones muy relevantes de las que hablamos con Marta González Isidoro, que es periodista especializada en relaciones internacionales y también analista del Instituto Minerva. Marta, bienvenida, buenas tardes. Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Lo primero, casi por aclarar, en un primer vistazo, aunque esto hay que matizarlo mucho, la industria de defensa europea, española, ¿están preparadas para asumir ese reto? Porque el reto es brutal. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es si existe una industria europea de defensa. O sea, todavía te remontas más atrás que yo. Claro, y la respuesta es no. Estamos en pañales todavía, estamos en proceso de pensar qué es lo que queremos empezar a tratar. Esto resulta muy raro, pero estamos en ese proceso de empezar a pensar qué queremos tratar y cómo queremos que sea la defensa de Europa y cuáles los principales peligros que tiene que empezar a afrontar la Unión Europea como bloque. Claro. Porque las amenazas son distintas en función de los países y la forma de afrontarlos también. Es llamativo porque cuando se daban las primeras cifras sobre todo esto, se decía, bueno, se van a poner 800.000 millones, 150.000, 500.000, los que sean. Pero claro, te planteas, no es que ahora mismo hay ámbitos de la defensa de los que la industria que no existe es europea, no es capaz de, no tiene expertise, no tiene know-how, no tiene patentes. Quiero decir, tú tienes Rheinmetall en Alemania, o tú tienes Leonardo en Italia, o tú tienes Indra, o tienes la antigua Santa Bárbara. Bien, perfecto, pero a lo mejor ninguno te sabe hacer un escudo antimisiles, por decir algo. Entonces es un problema también eso, ¿no? Porque no sabemos qué capacidades hay y cuáles hay que desarrollar y si somos capaces de hacerlas. Mira, has tocado muchos puntos que son importantes y son fundamentales. La cuestión es que durante muchos años Europa ha externalizado su seguridad y su defensa en el marco OTAN por una razón muy simple, porque cuando Europa nace después de la Segunda Guerra Mundial y empiezan a evolucionarlas como institución, pensamos que nosotros nos podemos dedicar al bienestar y al bienestar social y a la defensa de los derechos humanos y al desarrollo económico, pero como tenemos el paraguas OTAN y dentro del paraguas OTAN todo un sistema de defensa dentro de Europa, pero adaptado también al sistema OTAN que podía ser compatible, bueno, pues no nos empezamos a preocupar. ¿Cuándo empezamos a tener la conciencia de que realmente Europa puede quedarse aislada en un mundo a nivel de capacidades y a nivel de autonomía estratégica en un mundo cada vez más interdependiente? Pues a partir de la primero en 2014, cuando llega Obama al poder, que es cuando deja muy claro en Europa que el foco de atención de Estados Unidos empieza a virar hacia el Asia-Pacífico, los europeos ahí en ese momento empezamos a pensar que podría ser un buen momento para pensar en una autonomía estratégica, lo que luego va a ser la brújula estratégica y todo este nivel de documentos que los europeos somos fantásticos creando documentación, pero sobre todo con la guerra de Ucrania y con la llegada de Donald Trump al segundo mandato de la Casa Blanca. Ahí es cuando Donald Trump nos dice a los europeos, poneros las pilas porque yo me voy, es decir, Estados Unidos, dejamos de pagar la fiesta y además vosotros tenéis que ser suficientemente autónomos como para decidir quiénes son vuestros enemigos y pagaros vuestras capacidades. Claro. Y ahí es donde nos encontramos con que tenemos prisa
Pero fíjate, Marta, porque desde ese 2014 que tú mencionas, cuando la reunión de la OTAN de Gales, fue cuando se puso el 2% del PIB y estamos ahora, países como España, 12 años después, intentando llegar a ese nivel. Y ya se está hablando del 5% y por otro lado parece una cuadratura del círculo, ¿no? Porque dices, no quiero partir peras con la OTAN porque, oye, sigue siendo la alianza donde estoy. Pero por otro lado quiero tener autonomía estratégica. Da la sensación de que si apuesto por mi autonomía estratégica y mi criterio propio y mi industria propia, estoy separando un poco mi camino de ese apoyo transatlántico que siempre había tenido, ¿no? Estamos un poco en una tesitura compleja. Mira, dos cosas. Por un lado está el tema del presupuesto. El tener un presupuesto bajo en defensa es un hándicap, pero no es tan importante el cuánto dinero destinamos a defensa como en qué lo empleamos. Por ejemplo, en España hemos pasado del 0,2% al 1,2%, que seguimos estando por debajo del 2%, efectivamente, que en la próxima cumbre, ahora en junio, nos están pidiendo ya el 3%, y yo me temo que hay países que ya van a apostar por el 5%, porque hay países en el norte que ya están muy preparados en ese sentido. Polonia está en el 4 y pico ya. Claro, España estamos en el 1,2%, no podemos llegar al 2 ni al 2,5%, o sea, los compromisos son inviables en este momento. Pero la cuestión es ¿a qué lo dedicamos? El gasto en defensa en España, por ejemplo, se dedica en la mayor parte al presupuesto de bienes inmuebles, al pago de salarios del personal, es decir, a cosas intangibles. Y dedicamos muy poquito a algo que debería ser fundamental en España, en toda Europa, pero en España en particular, que es el I+D+I en temas de tecnología punta, de IA, o, por ejemplo, en industria aeroespacial, porque serían industrias que nos darían una autonomía estratégica como europeos y como españoles dentro de Europa. Y ahí no le estamos dedicando absolutamente nada. Luego, además, tenemos carencias, mucha carencia en inteligencia de personal, en cualificación. Por ley, tenemos unas fuerzas armadas muy limitadas en cuanto a número, pero además nuestras fuerzas armadas, que están muy preparadas, muy capacitadas, son gente maravillosa, pero tienen unos sueldos, unos salarios muy bajos que no son competitivos. No retienen talento. No retienen el talento y es imposible que con las necesidades que Europa en global tiene en este mundo tan hiperconectado, atraer talento de la industria de fuera. Los chicos jóvenes no quieren entrar a trabajar en industria de defensa porque además a nivel sociológico trabajar para defensa está muy mal visto, aquí en España en particular. Por lo tanto es un ciclo y un círculo que se mueve, se muerde la cola, como se diría. Marta, al final, sin embargo, da la sensación de que las inversiones en defensa, a nivel europeo, también nacional, generarían un efecto tractor en la economía, apoyarían la innovación, como tú bien apuntabas, crearía puestos de trabajo de alta cualificación. Nosotros tenemos unas ciertas compañías en defensa, pero claro, que no cubren lo que es el panorama de necesidades que tiene un ejército. ¿Cómo se reconfigura o cuál sería el primer paso a dar para reconfigurar esa industria europea de defensa? Porque los millones se supone que van a estar sobre la mesa. Vale, la siguiente decisión es ¿cómo reconfiguro esa industria de defensa? ¿Por qué apuesto? Pues mira, a nivel particular, en el caso de España, por centrarnos en nuestro país, lo principal, lo prioritario sería tener un presupuesto de defensa anual que además esté pensado a largo plazo y con independencia de los ciclos políticos que van cambiando con el tiempo. Es decir, tendría que haber unas prioridades de seguridad y de defensa a nivel país que no tenemos porque, bueno, la propia
por las propias circunstancias de cómo tenemos configurado nuestra identidad nacional, eso prácticamente es imposible. Por otro lado, tenemos una industria muy fragmentada. Tenemos industrias muy pequeñitas, pymes, que podrían sumarse a los grandes tractores, como has mencionado, pero, por ejemplo, las 3 grandes empresas importantes en España, como eran Airbus, como eran Avantia o como Indra, la mayor parte del capital ahora es extranjero, por lo tanto tampoco responden a los intereses nacionales. Y a nivel europeo hay tractores grandes, pero son empresas italianas, alemanas y francesas, también británicas, que están fuera del marco de la Unión Europea, pero podrían aportar. En el reciente acuerdo entran dentro del concurso. Pero claro, es que además tendría que haber una industria de defensa unificada para comprar capacidades unificadas. Estamos en un proceso, ahora mismo en pañales, porque a pesar de toda esta maquinaria de documentación que estamos aprobando, somos 27 ejércitos y 27 países con 27 capacidades distintas, a pesar de la unificación en el marco OTAN. Y luego, además, es que hay intereses nacionales propios que no se van a poner a disposición del resto, como es la capacidad nuclear. Ahí estábamos intentando luchar por la francesa, porque Macron dijo que está abierto, pero al final el presidente de la República en el Palacio del Elíseo es el que tiene la última palabra sobre cuándo se utiliza, en un hipotético caso, esa capacidad de disuasión nuclear, y claro, pues es complicado entonces que se vea Polonia protegida por eso, por poner un ejemplo, quiero decir. Es que es normal, es que eso es normal, porque además nosotros, toda Europa como decía al principio, ha externalizado la defensa, y tenemos sobre todo pensado que la defensa la proporciona, la defensa a nivel antiaérea, nuclear, etcétera, la proporciona la OTAN, que no es incompatible una autonomía estratégica de Europa y tener capacidades e industria propia, conseguir manteniendo acuerdos y estar dentro de una alianza atlántica que va más allá de la disuasión en el marco europeo. La cuestión es si los europeos somos capaces de decirle a Estados Unidos, oye, hay una serie de necesidades que tiene Europa a nivel de la defensa, de seguridad o a nivel económico, que no siempre tienen por qué ser compatibles contigo, y necesitamos adquirir capacidades en un mercado abierto que nos lo puedes proporcionar tú, pero a lo mejor tenemos que empezar a buscarlo fuera. Claro. Porque la cuestión importante es, ¿tenemos autonomía para construir, por ejemplo, un avión europeo, que pueda ser el proyecto FCAS, el que sea, pero la tecnología viene de Estados Unidos? Claro, el problema, te decía yo, de patentes, lo profundo. Si tenemos un problema gordo en Europa y llega a Estados Unidos y nos apaga el interruptor... El famoso interruptor, el switch off que dicen, si luchas contra Estados Unidos, se te van los aviones al suelo. Claro, efectivamente. O no arrancan, o no despegan. Entonces, claro, es un asunto muy complicado. Tengo 30 segundos para terminar y para pedirte que te mojes, aunque casi que sé la respuesta. ¿Te parece que, estando tan en pañales como está y con todas las cautelas que hemos dicho, el proyecto de Rearm Europe, que tanto se ha vendido en Bruselas, va a ser un éxito o va a tener mucha piedra en el camino y va a sucumbir a barreras políticas y operativas? Pues mira, va a sucumbir primero a razones económicas, porque nos va a meter a los europeos, particularmente a los españoles, en un ciclo inflacionario importante. Va a tener piedras en el camino de la operatividad, porque se necesita un centro de mando y control tipo SHARP, y va a ser complicado que nos pongamos todos de acuerdo, y al final va a depender de la voluntad del eje franco-alemán. Mejor resumido no puede ser. Marta González Isidoro, periodista, especialista, analista de Instituto Minerva, muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, un placer. Hasta aquí hemos llegado en la edición de hoy de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde
y mañana más. Hasta mañana.